Bienvenidos a este nuevo episodio de Grand North America, en donde analizamos tendencias, narrativas, estrategias, modelos, fórmulas y herramientas para generar mejores proyectos y tener una mejor Norteamérica. Buscamos atraer a las mentes más brillantes de México, Estados Unidos y Canadá para poder seguir siendo el bloque número 1 del mundo, de Grand North America. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi nombre es Federico Quinzaño, soy fundador de Grand North America y vamos con una herramienta más que me ha servido muchísimo en este toolkit que estamos creando para que todos ustedes puedan crear su propio proyecto, una institución, una empresa, una organización para Norteamérica y para el futuro, que es lo que estamos haciendo en The Grand North America. Y este modelo a mí me cambió completamente la vida. Lo estudié en Harvard, es el modelo de persuasión de Harvard. Pero para arrancar vamos a hablar de qué es persuasión. La persuasión básicamente es que tú hagas lo que yo quiero que hagas sin que tú te des cuenta. Eso es persuadir. Ahora, hay 3 maneras de mover socialmente, 3 maneras de mover a la gente. Uno es a través del poder, el segundo es a través de la negociación y el tercero es la persuasión. El poder básicamente es alguien tiene la autoridad y hace que tú hagas lo que tienes que hacer. La negociación es entrar, ¿no?, en este debate, en esta discusión, decir te doy 20, yo te doy 30, quedamos en 25. Una negociación que es prácticamente lo que hacemos todos los días en todo momento. Y la persuasión es justamente mucho más compleja. Yo que me dedico mucho a la parte de turismo, a hacer campañas de turismo, es una herramienta que la he utilizado ampliamente en todas las campañas y en todas las estrategias que hacemos. También me ha tocado trabajar mucho con gobernadores, con alcaldes, con empresarios, y créanme que es una herramienta que la van a poder utilizar todo el día, todo el momento, y no tienes que tener ni siquiera un papel como para poderla ejecutar, sino que a simple vista tú la piensas, generas tu estrategia en la cabeza y la puedes aplicar. Pero bueno, les voy a ir platicando cómo se genera este modelo de persuasión de Harvard. Y este modelo tiene 2 circulitos. De un lado es tú qué tienes y tú qué quieres. Es básicamente tú como empresa, tú como proyecto, tú como gobierno, tú como lo que tú seas, es qué tienes y qué quieres conseguir. Y por otro lado, el otro circulito es ¿quién es tu audiencia? Y ese es el primer tema. Muchas veces no sabemos a quién le hablamos, no sabemos a quién le queremos vender, no sabemos a quién queremos convencer, no sabemos a quién queremos persuadir. Entonces, lo primero es, tenemos que entender, en inglés se le dice tu persona, es quién es esa persona a la que tú le vas a hablar. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú tienes que entender esa audiencia qué tiene y qué quiere. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Una vez que tú entiendes tú qué tienes y qué quieres y tu audiencia quién es, qué quiere y qué tiene, vas a hacer como si juntaras los 2 circulitos. Y entonces en medio se va a crear una zona que en inglés se le llama the sweet spot, ¿no? Como el espacio dulce. Y este sweet spot es básicamente lo que ambos tienen y quieren. Y entonces es este cruce en donde tú ahí puedes generar un mensaje para persuadir. Entonces, muchas veces, si tú tienes una idea muy precisa de qué tienes y qué quieres y qué es lo que vendes en tu empresa o qué es lo que tú quieres persuadir desde tu gobierno o desde tu organización, pero no sabes a quién le vas a hablar, entonces tú solamente estás tirando, ¿no? Por así decir, pues al aire y no estás siendo preciso a la audiencia. Y si tampoco entiendes quién es tu audiencia, pues va a ser muy complejo que puedas generar primero una comunicación y después una persuasión con esa audiencia. Entonces, el primer paso para entender todo esto es que ese mensaje que está dentro, que se llama el sweet spot, tiene que ser un mensaje simple. En inglés le llaman KISS y le ponen Keep it simple, stupid. Básicamente es decir, mantén tu mensaje simple. ¿Por qué? Sabemos que la gente recuerda un solo mensaje. Hoy estamos cargados de información, todo el tiempo tenemos información. Entonces tenemos que tener mensajes simples y contundentes. Entonces, lo primero que hay que diseñar en esto, ¿no?, es en estos 2 circulitos, qué tengo, qué quiero, qué tiene el de enfrente, qué quiere. Y en este sweet spot tiene que ser un mensaje simple y contundente. Ahora, hay una serie de reglas, ¿no?, que también después hablaremos más de ellas. Hoy les voy a dar solamente algunas para que funcione mejor la persuasión. Uno de ellos es el uso de patrones. Cuando tú usas un patrón, las cosas funcionan mejor. Simplemente por decirles, por ejemplo, el patrón de números en el celular o en el teléfono, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
básicamente es un patrón que tú tienes. Si yo te pongo un ejercicio, ¿no?, de números en donde te pido que recuerdes un patrón, posiblemente te digo una cifra de un número y te doy ese patrón, lo vas a recordar fácilmente. Entonces, el uso de patrones en la persuasión es muy importante. ¿Para qué? Para recordarle a tu audiencia, ¿no?, algo con lo que no está familiarizado. El segundo, que es similar al patrón, tiene que ver con el uso de metáforas. Y las metáforas, bueno, se han usado en los temas de negociación, pero en específico en la persuasión. Hubo un caso muy exitoso del presidente Obama en donde tenía que explicar una ley que estaba sacando, me parece que era de agricultura, y generaba mucha polémica esta ley. Y lo que él hizo fue utilizar la metáfora de la Swiss Army, ¿no?, de esta navaja suiza, en donde decía, miren, no es perfecta, tiene todo, es funcional, podríamos hacer una mejor, sí, pero a fin del día es útil, nos sirve y es muy buena. Entonces fue de la manera en la que el presidente Obama pudo explicar su ley. ¿Por qué? Porque tenía muchas aristas la ley, la parte laboral, la parte de innovación, la parte de educación, la parte tecnológica. Entonces no sabía comunicar esa ley. Y eso nos pasa mucho, por ejemplo, en gobiernos, en secretarías, en alcaldías, que muchas veces traes una muy buena idea, un muy buen programa, un muy buen proyecto, pero no sabes explicarlo. Entonces, el uso de metáforas para poder lograr posicionar ese mensaje en tu audiencia es muy importante. También, algo que yo siempre le digo, ahora sí que a todos los que hablan en público, tanto en el sector privado como en el sector público, es una regla básica: nunca una historia sin un número, nunca un número sin una historia. Habemos personas que hablamos muchísimo de números, ¿no?, y nos encantan los números. Yo los que me conocen siempre número todo. Es más, mando mensajes en WhatsApp y pongo 1, 2, 3, 4, 5. Yo todo lo hago por números. Sin embargo, si tú nada más manejas todo el tema de números, no entiendes cuál es ese impacto, ¿no?, dentro del tema de las historias. Y acuérdense que para mí, yo siempre digo que el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. ¿Y quién gana? No quien tenga la mejor historia, sino quien sepa contar la mejor historia. Y entonces es importante poder mezclar los números con las historias. También nunca decir solamente historias, sino también meter esos números. ¿Para qué? Para poder fortalecer tu mensaje. Otro tema importante es quién es la autoridad para transmitir ese mensaje. Ahorita voy a ponerles un ejemplo, ¿no?, de mi profesor, que justamente es el creador de este modelo, Gary Orren. Gary, pues, es uno de los más prestigiados doctores en Harvard en cuestiones de negociación, y él creó este modelo de persuasión. Y entonces nos platicaba que con su hijo tuvo una situación muy interesante. Él siendo, pues, reconocido maestro, doctor en Harvard, y su hijo llega y le dice: papá, tengo una noticia, no quiero estudiar. Pues obviamente fue un golpe durísimo para él. Y entonces obviamente se sentó, sacó 10 razones, se sentó con él en la casa y le dijo: aquí tengo 10 razones de por qué tienes que estudiar. Obviamente el hijo no estaba escuchando nada. El hijo no estaba teniendo una persuasión, ¿no?, desde su padre. Entonces, obviamente, pues esto fue un shock para Gary, y él dijo: a ver, tengo que generar algo, tengo que hacer algo, porque a fin del día necesito lograr que él estudie, porque yo creo en eso y es la educación que le quiero dar. Sin embargo, tengo que aplicar mi propio modelo con mi hijo. Y entonces, ¿qué hizo? Primero detectó qué quería y qué tenía. Y entonces descubrió que su hijo tenía un amplio interés por el tema de música y por el tema de tecnología. Y entonces él se puso a investigar quiénes eran los DJs más famosos y en dónde habían estudiado. Y entonces vio que muchos de ellos habían estudiado en California, específicamente no en Berkeley. Y entonces empezó a generar una estrategia para decir: mira, pues no tienes que estudiar una ingeniería, no tienes que estudiar, ¿no?, alguna carrera tradicional, pero si te quieres enfocar en la música, hay manera, ¿no?, de que te profesionalices en ese tema. Y ya estaba completa esa estrategia. Sin embargo, él sabía que él no era la autoridad para comunicar ese mensaje. Y eso es bien importante. Por más que tú seas el dueño de la empresa, el alcalde, la gobernadora, el secretario, el emprendedor o quien va a generar esa persuasión, posiblemente no seas tú quien tiene que mandar el mensaje. Entonces, ¿qué hizo este profesor? Fue con la persona que más confianza le tenía, su hijo, que era su coach de béisbol. Y entonces, a través del coach de béisbol, él creó esta persuasión en donde él invitó a comer, ¿no?, al coach de béisbol y le dijo: oye, mira, tengo esta situación, necesito que tú me ayudes.
tú conoces bien a mi hijo y necesitamos que mi hijo estudie. ¿Por qué no tú le planteas que estos DJs han estudiado en esta universidad y que han sido muy exitosos y así se podría lograr? Así pasó, se creó la pequeña estrategia, el hijo llegó a las semanas y le dijo a su papá, oye papá, cambié de opinión, ¿sabes qué? La verdad es que sí quiero estudiar y quiero estudiar en California y quiero estudiar música y tecnología porque me quiero dedicar al tema de ser DJ. Entonces fue una estrategia que funcionó. No solamente estas estrategias funcionan en un tema laboral, sino también en la parte personal, pero hay que entender muy bien, o sea, cuál tiene que ser el mensaje, quién es la autoridad que lo manda, nunca una historia sin un número, nunca un número sin una historia. Hay que usar patrones, hay que usar metáforas. Alguien que ha logrado, que es el número 1 en persuasión, yo creo que del mundo, pues es Donald Trump, ¿no? El presidente lo utilizó en su campaña anterior, cuando le dicen que hay que ir a Pensilvania. Todos sabemos que Pensilvania es uno de los estados más polémicos en la cuestión electoral en Estados Unidos, porque siempre no varía y es un estado complejo en el sistema electoral de Estados Unidos. Fue Hillary Clinton, bueno, más bien le dijeron a Hillary Clinton que tenía que ir a Pensilvania. Al parecer no fue, mandó a Michelle Obama fue, hizo ejercicio, sembraron huertos orgánicos. Y a las semanas fue Trump. Trump llega a Pensilvania y dentro de todos sus discursos, ¿no? En uno empieza a regalar pizzas, dice que en Pensilvania son las mejores pizzas que él ha probado y que el mejor pollo frito. Entonces, algo importante es, imagínate que tú tienes una persona, ¿no? Enfrente, en donde la quieres persuadir. Posiblemente esta persona tiene un tema de sobrepeso. ¿Cómo la vas a persuadir? Diciéndole, oye, te tienes que poner a dieta, deberías de comer mejor. Si la quieres persuadir, si la quieres ayudar, ese es otro punto. Pero si la quieres persuadir y quieres lograr una conexión con esa persona, ¿qué le vas a decir? Siembra orgánicamente, ponte a hacer ejercicio, muévete, te veo mal. O, oye, ven, te voy a invitar a unos tacos y quiero platicar contigo. Entonces, básicamente, esa estrategia de la comida rápida a Trump le ha funcionado de una manera impresionante. No quiero decir que esté bien o esté mal. Recuerden que las herramientas son amorales, las herramientas no son buenas o no son malas, depende de las manos en las que caiga. Y esta es una herramienta que Trump ha usado al criterio de cada uno de ustedes, si fue bueno o malo. La volvió a usar ahorita en la última campaña con el tema de McDonald's, no sé si lo vieron. Kamala había trabajado en McDonald's y empezó a explotar un poco ese tema. Y llegó Trump, se puso el delantal, se puso a dar papas y obviamente fue una imagen que le dio la vuelta al mundo. Y esta parte en la política de Estados Unidos ha pegado últimamente muy fuerte, ¿no? El uso de la comida rápida para conectar con la clase trabajadora, con la clase pues que sale de su casa, va a un fast food y tiene esta conexión. Y entonces el que un político entienda, ¿no?, esta rutina y esta vida, pues obviamente genera una conexión. Este modelo de persuasión de Harvard lo utilicé también para crear la campaña de turismo de México. No es porque la hayamos creado nosotros, pero sí puedo decir que ha sido de las campañas de turismo de México más exitosas que ha habido. Fue una campaña en donde México le escribió una carta a cada país. Empezamos con 6-7 países, terminamos casi con 23-24 países. Y el objetivo de esta campaña era justamente persuadir a cada mercado. Entonces, ¿qué hicimos? México le mandaba una carta a Argentina diciéndole lo que los argentinos querían escuchar. Le mandaba una carta a Reino Unido, a Alemania, a Francia, a Australia. Y entonces a Australia decíamos, Australia, te tenemos que decir algo. La verdad, estamos enamorados de ti. Canadá, te quiero decir que eres mi hermano. Francia, me encantan tus ideas. Alemania, me encanta cómo haces las cosas. Y entonces a cada uno le empezamos a decir cosas muy específicas para generar una persuasión de mercados. ¿Por qué? Obviamente tú escuchas México en el mundo y de repente pues es algo complejo, te pueden venir muchas ideas, ¿no?, de qué es México. Entonces es bien importante el poder entender y el poder comprender qué es, cómo le vas a hablar a tu mercado, y más en el tema de turismo. Entonces, nosotros necesitamos hacer la conexión de, oye, en México hay bodas y en Polonia hay bodas. Entonces, en México hay bodas y en Polonia hay bodas. Entonces,
hacíamos ese match de cada uno de los países y cada uno de los mercados con lo que México ofrecía. Entonces, esto era muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque había mercados que nunca habían escuchado hablar de México, posiblemente a nivel turístico, posiblemente Japón, Corea del Sur, China inclusive. Estudiamos qué tipo de lenguaje teníamos que utilizar para hablarle a cierto mercado que nos interesaba en China, y así hicimos cada uno de las cartas. Estas cartas se hicieron videos, obviamente, y en estos videos también proyectábamos lo que cada uno de las culturas esperaba de México y hacer ese match. Entonces, esta campaña fue muy exitosa. Tan exitosa fue que pues la retuitearon el rey de España, el primer ministro de Canadá, la selección de Brasil, la selección de Polonia, inclusive el Papa Francisco. Realmente ha sido una campaña que ha roto muchísimos paradigmas, porque cuando la propusimos fue: ¿cómo vas a hablar en la campaña de México de Argentina? ¿Cómo vas a hablar en la campaña de México de Brasil, de Colombia o de España? Y entonces esto era sumamente importante, el entender que el turismo es una persuasión. No solamente hemos utilizado este modelo en la campaña de turismo de México, lo hemos utilizado en distintas campañas que nosotros hacemos, en estrategias, y por eso es importante que conozcan esta herramienta, porque en los proyectos que ustedes tengan o estén desarrollando para Norteamérica, es muy importante entender a quién le van a hablar, quién es su audiencia. Y Norteamérica tiene infinidad de audiencias. No puedes decir: le voy a hablar a los mexicanos, o le voy a hablar a los latinos en Estados Unidos, o le voy a hablar a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque hay demasiadas tribus, hay demasiados segmentos de la población a los cuales les tienes que hablar, y tienes que detectar muy bien quién es tu audiencia, qué quiere y qué tiene. Y entonces poder generar este match con lo que tú tienes y con lo que tú quieres. Pero bueno, aquí terminamos con esta herramienta. Seguiremos dando más herramientas para que puedan seguir construyendo sus proyectos, sus organismos, sus cámaras, lo que ustedes tengan en la cabeza para generar un mejor futuro para Norteamérica. Muchas gracias. Listo. Oye, pero